¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Como si tus sueños fueran solo ruido de fondo en un mundo que no estaba escuchando? Estás a punto de escuchar la historia de una mujer que era pagada para ser invisible, para mezclarse con el escenario de un restaurante de 5 estrellas. Pero una noche, un hombre con suficiente dinero para comprar toda la cuadra de la ciudad decidió hacerla el centro de atención por todas las razones equivocadas. Intentó humillarla para aplastar la poca luz que le quedaba. No sabía que no solo estaba burlándose de una mesera. Estaba desafiando a una fuerza de la naturaleza. Lo que sucedió después no fue solo una canción. Fue un ajuste de cuentas que llevó a toda una sala de la élite de Nueva York a un silencio muerto, sin aliento. El zumbido era su única rebelión. Era algo bajo, tranquilo, una melodía que vivía en el fondo de su garganta, casi imperceptible debajo del sofisticado tintineo de la plata sobre la porcelana y el murmullo de conversaciones adineradas en área gran. Para Maya Reyes, el zumbido era un jardín secreto en medio de una jungla de concreto. Era el último remanente de la chica que había llegado a Nueva York hace 5 años con una maleta de guitarra maltratada y una beca para el prestigioso programa de música de Juilliard. Esa chica parecía una extraña ahora, un fantasma de una vida que solo podía visitar en sus sueños. Esa noche, el zumbido era una melodía bluesera triste que había estado componiendo en su cabeza durante semanas. Era una canción sobre sombras, sobre vivir justo fuera del resplandor de la vida que anhelabas. Era un ajuste perfecto para su realidad. Su realidad era el delantal blanco almidonado atado tan apretado que se sentía como un soporte para su postura marchita. Era el dolor en sus arcos de caminar por los pisos de mármol italiano durante 10 horas seguidas. Era la sonrisa plácida practicada que fijaba en su rostro, una máscara que ocultaba el agotamiento en sus ojos de 26 años. Su realidad era servir botellas de 400 pesos de Chateau Margaux a personas que no notarían si ella se combustionara espontáneamente siempre y cuando sus vasos fueran rellenados primero. Aria Gran no era solo un restaurante. Era un teatro encaramado en el piso 60 de un rascacielos con vista a Central Park. Era un escenario donde los titanes de las finanzas, la tecnología y la sociedad interpretaban sus vidas. Maya y el otro personal eran los tramoyistas pagados para ser eficientes, silenciosos e invisibles. Reyes, la mesa 7 necesita su cuenta, y la fiesta en la 9 está preguntando por ti, siseó el señor Dubois, el maitre. Su bigote delgado como un lápiz se contraía con ansiedad perpetua. Dirigía el piso como un general neurótico, y su enemigo principal era cualquier miembro del personal que mostrara un atisbo de personalidad. Sí, señor Dubois, dijo Maya, la sonrisa nunca fallando. La mesa 9 era el desafío de la noche. Era una fiesta grande y ruidosa celebrando algún tipo de fusión corporativa. El hombre a la cabeza de la mesa era el centro gravitacional del grupo y radiaba un aura de poder absoluto inquebrantable. Maya no sabía su nombre entonces, pero conocía su tipo. Llevaba un traje Tom Ford hecho a medida que probablemente costaba más que todo un año de alquiler de su apartamento del tamaño de una caja de zapatos en Queens. Un Patek Philippe Grandmaster Chime brillaba en su muñeca, una exhibición casual de riqueza de 7 cifras. Su risa era un sonido retumbante y confiado que ahogaba a todos los demás, un sonido que esperaba ser el único escuchado. Se acercó a la mesa, su jarra de agua sostenida como un escudo. ¿Más agua, señor?, preguntó al hombre. Él no la miró. Estaba en medio de una historia, sus manos gesticulando expansivamente. Así que le digo a la Junta, pueden aceptar mi oferta o pueden ver cómo el precio de sus acciones se convierte en un error de redondeo para Navidad. Se doblaron en menos de una hora. No es negocio, es biología. El tiburón se come al pececillo. La mesa estalló en risas psicopánticas. Maya se movió alrededor rellenando vasos, sus movimientos fluidos y practicados. Mientras alcanzaba un vaso vacío cerca de la cabeza de la mesa, dejó que el zumbido escapara de sus labios de nuevo, una breve frase melancólica. Fue un error.
Estaba cansada, su guardia estaba baja, y la música dentro de ella empujaba para salir. El hombre, el tiburón, se detuvo a mitad de la oración, su cabeza, enmarcada por cabello plateado perfectamente peinado, giró en su dirección. Sus ojos del color de un cielo invernal se entrecerraron. ¿Qué fue eso?, preguntó. La atmósfera jovial en la mesa se evaporó instantáneamente. Maya se congeló con el vaso en la mano. Lo siento, señor. Ese ruido que estabas haciendo, dijo, su voz bajando de un retumbo a un barítono amenazadoramente suave. ¿Estabas cantando? Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Este era el pecado cardinal. El tramoyista acababa de tropezar en el centro de atención. No, señor, lo siento. No seas modesta. Sonaba como si estuvieras tratando de ser un pajarito cantor. Aquí estás, pequeño pajarito cantor, revoloteando alrededor de nuestra mesa. Se volvió hacia sus invitados. ¿Qué piensan todos? ¿Deberíamos hacer que la mesera cante por su cena? Unas pocas risitas nerviosas recorrieron la mesa. Nadie se atrevió a contradecirlo. Maya sintió un rubor caliente de vergüenza subir por su cuello. Sus mejillas ardían. Quería que el piso de mármol la tragara entera. No canto, señor, dijo, su voz apenas un susurro. Oh, creo que sí lo haces, dijo, disfrutando inmensamente. Vamos, danos una melodía. Tal vez lancemos unos dólares extra en tu tarro de propinas. Él era Dominique Sterling. Aprendería su nombre más tarde cuando se grabara en su memoria como una marca. Era un inversor tecnológico notorio, un asaltante corporativo famoso por sus tácticas despiadadas y su desprecio sin fondo por cualquiera que considerara por debajo de él. Y esa noche, por ninguna razón más que su propio entretenimiento, había decidido hacer de Maya Reyes su deporte. Ella solo se quedó allí, clavada por la mirada colectiva de la mesa, el peso de su delantal sintiéndose de repente como 1000 libras de plomo. El zumbido en su garganta había muerto, reemplazado por un nudo de puro dread frío. Dominique Sterling no solo disfrutaba del poder. Lo respiraba como oxígeno. Veía el mundo no como una colección de personas, sino como un complejo tablero de ajedrez donde él era el único jugador que importaba. Todos los demás eran peones para ser posicionados, sacrificados o barridos del tablero a su conveniencia. La mesera, ni siquiera la registraba como una persona con nombre, era un peón que había olvidado momentáneamente su lugar. Por esta transgresión, necesitaba ser puesta de vuelta en su caja públicamente y decisivamente. Su crueldad era un instrumento bien afilado, preciso y teatral. Saboreaba el silencio que había creado, dejando que la chica temblara bajo el peso de su atención. Vio el destello de desafío en sus ojos siendo lentamente extinguido por el pánico, y eso le agradaba. Lo digo en serio, anunció a la habitación, su voz ahora llevando a las mesas cercanas. Los comensales comenzaron a girar sus cabezas, sintiendo una perturbación en la tranquilidad cuidadosamente curada de Aria Gran. El personal aquí es multitarea. Nuestra mesera aquí. ¿Cuál es tu nombre, querida? Maya tragó saliva con dificultad. Maya. Maya, repitió, saboreando el nombre como si fuera un vino barato. Maya siente que tiene una voz que merece ser escuchada. Digo que le demos el escenario. Hizo un gesto hacia la pequeña plataforma elevada en la esquina del restaurante donde un trío de jazz tocaba música suave y no intrusiva. El pianista, un profesional experimentado llamado George, titubeó por un momento, sus dedos tropezando en las teclas. El señor Dubois ahora se deslizaba hacia la mesa, su rostro una máscara de disculpa horrorizada. Señor Sterling, mis más profundas disculpas por cualquier perturbación. Por favor, permítame manejar esto. Le lanzó a Maya una mirada que podría cuajar la leche. Reyes, de vuelta a la cocina. Ahora Sterling levantó una mano, un gesto de autoridad absoluta que detuvo a Dubois en seco. Tonterías, Antoine.
Tu chica estaba a punto de darnos un concierto privado. No seas un aguafiestas. Lo había llamado al maitre por su nombre de pila, una sutil pero clara afirmación de dominio. Él era dueño de este espacio. Era dueño de las personas en él. Antoine Dubois, un hombre que gobernaba su propio pequeño reino con un puño de hierro, se desinfló visiblemente, convirtiéndose en solo otro cortesano en la presencia del rey. La mente de Maya corría. Cada instinto le gritaba que huyera, que obedeciera a Dubois y desapareciera en el tintineo y vapor de la cocina. Ese era el juego seguro. Ese era el camino de la supervivencia. Podía soportar la humillación, fichar salida, llorar en el viaje en metro a casa y volver mañana para hacerlo todo de nuevo. Era el ritmo de su vida durante los últimos 3 años. Desde que las facturas médicas de su madre habían devorado sus ahorros y su sueño de Juilliard, había renunciado a su música para pagar unos meses más de una vida que ya se desvanecía. Y cuando su madre se fue, todo lo que quedó fueron las deudas y el silencio. Pero algo dentro de ella, un núcleo terco y resiliente que se había negado a disolverse por completo, comenzó a empujar de vuelta. Era el recuerdo de la voz de su madre, débil pero orgullosa, diciendo, no dejes que nunca te silencien la música en ti, mija. Era la sensación fantasma de callos en las yemas de sus dedos por horas de practicar guitarra. Era la rabia quieta que había estado hirviendo durante años. Una rabia por la injusticia de todo, por la crueldad casual de hombres como Dominique Sterling, que podían destrozar la dignidad de una persona con una sonrisa aburrida. Él se estaba burlando de su sueño. Había tomado la única cosa pura que le quedaba, el pequeño zumbido en su alma, y lo había torcido en una broma para su entretenimiento. Te hice una pregunta, dijo Sterling, su voz last con impaciencia. ¿Vas a cantar para nosotros, o solo vas a quedarte allí como una estatua? Sus amigos en la mesa ahora estaban completamente comprometidos con el espectáculo. Una mujer con diamantes goteando de sus orejas, rió, y dijo, oh, esto es mejor que Broadway, Don. Un hombre más joven en un traje elegante sacó su teléfono, una sonrisa astuta en su rostro, claramente con la intención de grabar la humillación inminente. Maya miró el teléfono. Miró el rostro smag y expectante de Sterling. Vio la piedad y el miedo en los ojos del señor Dubois. Y en ese momento, los años de frustración reprimida, de grief, de sacrificio silencioso se coalescieron en un solo punto de claridad blanca y caliente. Ya había perdido todo lo que importaba. Su madre se había ido. Su beca era un recuerdo distante. Su futuro en la música era una broma, se decía en la oscuridad. ¿Qué más podía quitarle este hombre? Su trabajo, el privilegio de servirle a él y a su clase. El miedo no desapareció, pero de repente fue acompañado por un compañero poderoso y aterrador, furia. Enderezó su espina dorsal. El encorvamiento perpetuo del servidor desapareció, reemplazado por la postura de un intérprete. Levantó su mentón, y por primera vez esa noche, miró a Dominique Sterling directamente a los ojos. Su mirada era estable, sin parpadear, y no tenía rastro de la mesera tímida de momentos antes. Está bien, dijo, su voz clara y sorprendentemente estable. No vaciló. No suplicó. Era una simple declaración de hecho. ¿Quieres que cante? Sterling, momentáneamente desconcertado por el cambio repentino en su comportamiento, se recuperó rápidamente. Sí, lo hacemos. Hizo un gesto hacia el escenario de nuevo. El piso es tuyo. No. Dijo Maya, su voz resonando con una autoridad recién encontrada. Giró su cabeza hacia el pequeño escenario del trío de jazz. El pianista George la observaba con ojos amplios e inciertos. No necesito todo el escenario. Su mirada cayó sobre el micrófono de estilo vintage en su soporte usado por el vocalista del trío los fines de semana. Era un Shure 55, el micrófono clásico de Elvis, una pieza de arte plateado pulido.
Con una resolución que parecía venir de fuera de ella misma, dio un paso lejos de la mesa, sus movimientos deliberados y graciosos. Caminó hacia el escenario, cada paso resonando en el silencio ahora ensordecedor del restaurante. El señor Dubois parecía que estaba a punto de tener un aneurisma. Dominique Sterling se inclinó hacia adelante, un brillo divertido y curioso en sus ojos como un científico observando una reacción inesperada en una placa de Petri. Maya no subió al escenario. Se detuvo al lado, su mano extendiéndose. Envolvió sus dedos alrededor del cromo fresco y pesado del micrófono, desenganchándolo de su soporte. Lo sostuvo en su mano, el cable negro enrollado arrastrándose detrás de ella. Se volvió para enfrentar la habitación, para enfrentar a Sterling. El delantal todavía estaba puesto, pero ya no parecía un uniforme. Contra el fondo de su vestido negro de mesera, parecía un disfraz que estaba a punto de quitarse. Ya no era Maya la mesera. Era una mujer sosteniendo un micrófono, y en ese momento se sentía menos como un equipo de audio y más como un arma. La habitación contuvo el aliento. El tiburón estaba a punto de descubrir que estaba nadando en las aguas equivocadas. El silencio en área gran era una entidad física. Era espeso, pesado y absoluto. El ruido ambiental de una metrópolis bulliciosa 60 pisos abajo parecía haber desaparecido. El único sonido era el zumbido eléctrico débil del micrófono en la mano de Maya y el golpeteo frenético de su propio corazón, un ritmo de tambor para una canción aún por cantar. El smirk de Dominique Sterling estaba fijo en su lugar, pero un destello de incertidumbre había entrado en sus ojos. Este no era el guión que había escrito. Había esperado acobardamiento, lágrimas, una interpretación murmurada y desafinada de Happy Birthday, seguida de un despido rápido. No había esperado esto, este mando quieto y desafiante del espacio. Los nudillos de Maya estaban blancos donde agarraba el micrófono. No estaba pensando en las letras, la melodía o incluso el tono. Estaba pensando en las manos de su madre frágiles en la cama del hospital apretando las suyas. Estaba pensando en las cartas de rechazo de sellos discográficos que guardaba en una caja de zapatos bajo su cama. Estaba pensando en los 1000 pequeños cortes de condescendencia que soportaba cada día. Todo ello, el grief, la ira, los sueños desvanecidos era una tormenta arremolinada dentro de ella. Solo tenía que abrir la boca y dejar salir el huracán. No eligió una canción pop o un estándar de jazz. Eligió la canción que había estado zumbando antes, la que había estado escribiendo en los momentos tranquilos en el metro y en la luz prealba de su apartamento. Era una canción nacida de su vida cruda y sin título. No tenía nombre, pero tenía un alma. Levantó el micrófono a sus labios. Tomó una respiración y cantó. La primera nota no fue fuerte. Fue baja, dolorida y pura. Era un sonido que parecía surgir no de su pecho, sino del piso de mármol mismo. Estaba llena de un sourou resonante que era tan auténtico, tan completamente desprovisto de artificio que cortó la atmósfera tensa de la habitación como un fragmento de vidrio. Era una nota de blues, de soul, de un dolor tan profundo que se había vuelto hermoso. Te venden un cielo lleno de diamantes. Su voz se hinchó, creciendo en poder y textura. Era una voz que no tenía derecho a venir de una mesera cansada en un delantal almidonado. Era ahumada con un leve rasp mesmerizante. Tenía la riqueza del whisky añejo y la claridad de una campana de iglesia. Era una voz que había sido entrenada, pero más que eso. Era una voz que había vivido. Luego te entregan una pala y una piedra, te construyen un castillo de promesas, y luego te dejan para que lo asombres sola. Las letras eran simples, stark, y pintaban una imagen vívida de su vida, de la vida de cada persona olvidada. La melodía era un río sinuoso y mournful que fluía y refluía con la emoción cruda que vertía en ella. Cerró sus ojos, ya no viendo los rostros atónitos de los comensales o el resplandor thunderstruck de Dominique Sterling. Estaba de vuelta en su apartamento cramped, su guitarra en su regazo, dejando que la verdad se derramara de ella.
El teléfono en la mano del joven en la mesa de Sterling todavía estaba grabando, pero ya no estaba sonriendo. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en ella. La mujer con los diamantes tenía una mano presionada contra su pecho, su expresión una de utter shock. El señor Dubois estaba congelado junto al puesto del maitre, su rostro un lienzo de incredulidad y algo que parecía terrifyingly like oh. El trío de jazz había caído en silencio completo. George el pianista lentamente descansó sus manos en las teclas, su mirada llena del respeto profundo de un verdadero músico por otro. Mientras Maya entraba en el coro de la canción, su voz subió, despojándose de su cascarón sourofel y revelando un núcleo de fuerza indomable. El dolor todavía estaba allí, pero ahora estaba forjado en un arma. Pero esta voz es mía propia. Es la única cosa que no puedes comprar o poseer. Puedes silenciar mis palabras. Puedes romper todos mis huesos. Pero no puedes tomar el alma de esta canción. En la palabra final canción, dejó que la nota se elevara en un poderoso crescendo sostenido que llenó cada rincón de la vasta habitación opulenta. Era un grito de desafío, una declaración de existencia. Hizo tintinear los vasos de cristal y pareció vibrar en los mismos huesos de todos los presentes. Era un sonido de tal humanidad profunda y desgarradora que se sentía alienígena en este templo de riqueza estéril. Sostuvo la nota por lo que sintió como una eternidad. Todo su ser vertido en ese sonido único perfecto, y luego, mientras se desvanecía, dejó caer el micrófono a su lado. Silencio. Era un tipo diferente de silencio esta vez. No era tenso ni expectante. Era pesado, reverente y completamente completo. Era el silencio de una catedral después de un himno. El silencio de un campo de batalla después del disparo final. Un mesero a mitad de camino a una mesa con una bandeja de bebidas se quedó inmóvil, sus deberes profesionales olvidados. Un tenedor dejado caer por un comensal mesmerizado tintineó en un plato con un sonido que fue tan fuerte y discordante como un disparo. Maya abrió sus ojos. Miró directamente a Dominique Sterling. El smirk se había ido. Su rostro era una máscara pálida y rígida de astonishment. El brillo divertido y condescendiente en sus ojos había sido reemplazado por algo más puro, un adulterated shock, mezclado con el inconfundible veneno de la humillación. Aquí, un hombre que controlaba mercados y derribaba corporaciones, había sido dejado sin palabras e insignificante por su mesera. En su propia arena, frente a su propia corte, ella lo había despojado de su poder con nada más que una canción. En una esquina sombreada y tranquila, un hombre que había pasado desapercibido toda la noche lentamente bajó su vaso de Macallan 25. Era mayor, con una melena de cabello blanco y ojos cansados e inteligentes. Había sido un observador silencioso de todo el drama. No era un banquero ni un CEO. Su nombre era Arthur Wembley, un productor musical legendario que había elaborado álbumes para algunos de los nombres más grandes en rock y soul en los 70 y 80. Había estado retirado por una década, disgustado por el pop plástico y sin alma que dominaba la industria. No había sentido la emoción del descubrimiento, ese jolt eléctrico de oír algo verdaderamente real en 20 años hasta ahora. Arthur Wembley observó a Maya, que estaba sola en el centro de la habitación silenciosa, y sintió un sentimiento olvidado agitarse dentro de él. Era el sentimiento de encontrar oro en un río de lodo, y sabía con una certeza que se asentaba profundo en sus huesos que el mundo acababa de cambiar para la chica en el delantal blanco, y acababa de cambiar para él también. El hechizo se mantuvo por unos segundos más, una burbuja frágil de reverencia en el corazón de la ciudad que nunca duerme. Luego se rompió. No fue Dominique Sterling quien rompió el silencio. Todavía estaba encerrado en un estado de furia atónita. Su mandíbula apretada tan fuerte que un músculo pulsaba en su mejilla. El primer sonido vino de la parte trasera del restaurante de los empleados de cocina que habían crept hasta la puerta para ver. Fue un aplauso explosivo único de uno de los lavaplatos, un hombre llamado Rico. Ese aplauso único fue el permiso que el resto de la habitación necesitaba.
Una mujer anciana en una mesa cerca de la ventana se levantó inestablemente y comenzó a aplaudir, sus ojos húmedos con lágrimas. Su esposo la siguió. Luego otra mesa y otra. En 10 segundos, todo el restaurante, los comensales, el personal de meseros, y George, el pianista, y su trío habían estallado en aplausos espontáneos y atronadores. No era el aplauso educado y reservado de los ricos. Era un rugido de aprobación, una ola de sonido que se estrelló sobre Maya. Se quedó allí, el micrófono pesado en su mano, la adrenalina comenzando a retroceder, dejando un sentimiento tembloroso y vulnerable en su estela. Los aplausos eran un rugido confuso y abrumador. Estas eran las personas a las que servía, las personas a las que se suponía que era invisible, y la estaban vitoreando. Por un momento fugaz, una ola vertiginosa de triunfo la invadió. Lo había hecho. Había cantado su verdad, y la habían oído. Pero la realidad de su situación volvió a estrellarse tan rápido como llegó. Sus ojos encontraron al señor Dubois, que aplaudía débilmente, su rostro una tragicomedia de oh y terror abyecto. Él sabía lo que Maya sabía. Este acto de desafío, por glorioso que fuera, tenía un precio, y ese precio era su trabajo. Los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, dejando una energía eléctrica zumbante en el aire. Los comensales hablaban todos a la vez, mirando a Maya, luego al todavía furioso Dominique Sterling. La historia ya se estaba forjando, la leyenda de la mesera cantante. Sterling finalmente se movió. Tiró su servilleta sobre la mesa con un gesto de puro disgusto. Rasgó su silla hacia atrás y se levantó, su rostro una máscara tormentosa. No miró a Maya. No podía. Mirarla ahora sería reconocer su victoria. Nos vamos. Mordió a sus invitados atónitos. Tiró una tarjeta American Express negra sobre la mesa. Antoine, la cuenta. Y espero una compensación significativa por esta disrupción teatral en mi noche. Sin otra palabra, se volvió y caminó hacia la salida, su séquito scrambling para seguirlo como pececillos piloto después de un tiburón herido. Mientras pasaba por el puesto del maitre, se detuvo y se inclinó cerca del señor Dubois. Su voz un susurro venenoso que solo Maya, de pie a unos pies de distancia, pudo captar. Despídela ahora o compraré este edificio y convertiré este restaurante en mi gimnasio personal. ¿Me entiendes? El señor Dubois asintió entumecido, su rostro pálido. Sterling se fue. El drama había terminado. Los comensales comenzaron a asentarse, el zumbido de sus conversaciones ahora enfocado en el evento increíble que acababan de presenciar. Para ellos, era una historia que contarían por años. Para Maya, era el fin de su sustento. Reyes, dijo el señor Dubois, su voz tensa y hueca. Mi oficina. Maya asintió. Sabía lo que venía. Caminó de vuelta al escenario del trío, colocó el micrófono cuidadosamente de vuelta en su soporte, y lo siguió, los ojos de todo el restaurante en su espalda. La oficina era una habitación pequeña y desordenada llena de facturas y gráficos de horarios. Dubois no le pidió que se sentara. Se apoyó contra su escritorio, frotando sus sienes como si tratara de alejar una migraña. Sabes que no tengo elección, dijo, sin mirarla. Maya, tienes un don asombroso. Lo que acabas de hacer allí afuera, nunca he visto nada igual. Pero ese era Dominique Sterling. Su riqueza personal es mayor que el PIB de un pequeño país. No es un hombre al que cruzas. Lo sé, señor Dubois, dijo ella en voz baja. No había ira, no suplicio, solo una aceptación triste y cansada. Empaca tus cosas. Me aseguraré de que recibas tu pago de la última semana, dijo, finalmente encontrando sus ojos. Había un destello de genuino arrepentimiento en ellos. Para lo que vale, se lo merecía. Ahora ve antes de que envíe a alguien de vuelta para asegurarse de que te hayas ido. Maya caminó al vestuario del personal, su cuerpo sintiéndose extrañamente ligero.
El miedo y la adrenalina habían sido reemplazados por un extraño sentido de calma. Había sido despedida. No tenía idea de cómo pagaría su alquiler el próximo mes. Pero se sentía más libre de lo que se había sentido en años. Había recuperado una pieza de su alma. Se cambió de su uniforme, doblando el delantal blanco por última vez. Mientras se ponía su abrigo, un joven ayudante de mesero, un adolescente llamado Kevin, se acercó a ella tímidamente. Maya, eso fue lo más genial que he visto en mi vida, dijo, sus ojos amplios. Presionó un pedazo de papel arrugado en su mano. Este tipo, me dijo que te lo diera, un viejo que estaba sentado en la cabina de la esquina. Maya miró el papel. Era una tarjeta de negocios de alta calidad y papel pesado. La desdobló. Impreso en una fuente simple y elegante estaban las palabras Arthur Wembley, Our Music Productions. Debajo del nombre había un número de teléfono, y garabateado en bolígrafo en la parte trasera era un mensaje corto y simple. No dejes que sean las últimas personas que te escuchen cantar. Maya miró la tarjeta. Arthur Wembley. El nombre le hacía cosquillas a un recuerdo, algo que su padre, un apasionado amante de la música, le había dicho años atrás. Una leyenda, un hacedor de reyes, un hombre que había desaparecido completamente de la escena musical. Apretó la tarjeta en su mano. Se sentía imposiblemente pesada, como el peso de un futuro que había abandonado hace mucho. Salió del restaurante, no por la gran entrada principal, sino por la salida del personal hacia un callejón trasero sucio. El aire frío de la noche golpeó su rostro. Estaba sin trabajo, sola y enfrentando un futuro incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, debajo del miedo y la incertidumbre, Maya Reyes sintió un destello de algo que pensó que se había perdido para siempre, esperanza. Al otro lado de la calle, estacionado en las sombras, un coche negro de ciudad estaba al ralentí. Dentro, Dominique Sterling la vio emerger del callejón. Había visto al viejo en la esquina, Wembley, hablando con el ayudante de mesero. Tenía una muy buena idea de lo que acababa de ocurrir. Su humillación no estaba completa. La chica no solo había sido despedida. Había sido descubierta. El pensamiento era intolerable. La historia no podía terminar con ella ganando. Tomó su teléfono y marcó un número. Soy yo, dijo al teléfono. Tengo un nuevo proyecto para ti. Quiero que averigües todo lo que hay que saber sobre una mesera llamada Maya Reyes y un productor musical recluido llamado Arthur Wembley. Colgó, una sonrisa fría y depredadora regresando a sus labios. La canción había terminado, pero la guerra acababa de comenzar. La dirección en la tarjeta de Arthur Wembley llevó a Maya no a una oficina reluciente en Midtown, sino a una casa de piedra rojiza preguerra en una calle tranquila arbolada en Greenwich Village. La tarde siguiente se paró en los escalones, la tarjeta apretada en su mano, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Había pasado la noche en un estado de incredulidad suspendida, oscilando salvajemente entre euforia y terror. Ser despedida era real. El alquiler era real. La posibilidad de que todo esto fuera una broma cruel también era muy real. Tocó el timbre. Un momento después, la pesada puerta de roble crujió al abrirse y Arthur Wembley estaba ante ella. A la luz del día, parecía menos como un magnate de la música y más como un profesor retirado. Llevaba un suéter gris simple y pantalones de pana, y sus ojos cansados tenían un brillo de inteligencia aguda. Señorita Reyes, dijo, su voz un barítono gravelly. Esperaba que llamarás. Por favor, entra. La llevó a una casa que era un santuario a la música. Las paredes estaban forradas no con discos de platino, aunque sospechaba que tenía docenas empacados, sino con estanterías abarrotadas de álbumes de vinilo, biografías de músicos y volúmenes de poesía. Un piano de cola Steinway vintage dominaba la sala de estar, su madera pulida a un brillo suave. El aire olía a papel viejo, aceite de limón e historia. «¿Te?» preguntó,
gesticulando hacia un sillón de cuero desgastado. Sí, por favor. Maya logró, su voz apenas un chirrido. Mientras preparaba el té en una cocina adyacente, Maya miró alrededor a los fantasmas en la habitación. Vio una foto enmarcada firmada de él con una joven Stevie Nicks, otra con un Marvin Gaye riendo. Este era el hombre que había ayudado a dar forma al soundtrack de una generación. ¿Qué podría querer con ella? Regresó con 2 tazas y se sentó frente a ella. No perdió tiempo en cortesías. Lo que hiciste anoche. Comenzó, su mirada intensa fue o lo más valiente o lo más tonto que he presenciado en un restaurante. Todavía no estoy seguro de cuál fue. Yo misma, admitió Maya. Fue ambos, dijo Wembley con una ligera sonrisa. Lo cual es porque estoy interesado. He pasado los últimos 10 años escuchando música que ha sido pulida, autotuneada y probada en grupos focales hasta una esterilidad emocional completa. Es perfecta, y no dice absolutamente nada. Han confundido la perfección con la pasión. Anoche, no fuiste perfecta. Fuiste necesaria. Maya sintió un calor extenderse por su pecho. Gracias. Eso no fue un cumplido, señora Reyes. Fue una observación, dijo, su tono volviéndose serio. Una voz como la tuya no aparece a menudo. Es un don. Pero un don es inútil sin disciplina, trabajo y una historia que contar. Claramente tienes la historia. La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer el trabajo? El trabajo es todo lo que he hecho en los últimos 5 años. Dijo Maya, un toque de su viejo fuego regresando. No le tengo miedo al trabajo. Bien. Tomó un sorbo de su té. La canción que cantaste. ¿Era tuya? Sí. La escribí. Podía decirlo, sangraba. Eso es lo que falta hoy. Música que sangra. Dijo, sus ojos distantes por un momento. Aquí está mi oferta. No es un contrato discográfico. No es fama y fortuna. No todavía. Soy, para todos los efectos, un dinosaurio. Mis contactos en la industria mainstream están o retirados o dirigiendo compañías a las que no vendería mi alma. Mi oferta es esta, mi tiempo, mi experiencia. Este piano, trabajaremos, escribiremos, despojaremos todo hasta el hueso y encontraremos el núcleo de tu sonido. Haremos un álbum solo nosotros dos, un álbum honesto. Luego veremos si el mundo todavía está interesado en escuchar algo real. Maya estaba sin palabras. Era más de lo que jamás podría haber soñado. No era una limosna. Era una asociación, una mentoría, una oportunidad de aprender de un maestro. Yo, no sé qué decir, tartamudeó. No tengo dinero para pagarte. Wembley soltó una risa seca. Joven dama, si todavía estuviera haciendo esto por dinero, estaría produciendo jingles para comerciales de comida para perros. Mi pago será la satisfacción de probar que la música real todavía puede importar. Tu pago será tu sudor y tu alma. ¿Tenemos un acuerdo? Lágrimas brotaron en los ojos de Maya, pero las parpadeó. Sí, dijo, su voz gruesa con emoción. Tenemos un acuerdo. Los siguientes 2 meses fueron un borrón de trabajo intenso y extenuante. Su vida encontró un nuevo ritmo. Cada mañana tomaba el metro desde Queens al Village, pasando 8 a 10 horas en el estudio casero de Wembley. Era un mentor exigente y meticuloso. La empujaba más fuerte que cualquier profesor en Juilliard jamás lo había hecho. La hizo deconstruir sus canciones favoritas desde Etta James hasta Amy Winehouse, analizando cada giro melódico y elección lírica. La hizo escribir todos los días, llenando cuadernos con versos, coros y fragmentos de ideas. Era despiadado en su crítica. Eso es un cliché, Maya. Cava más profundo. Te estás escondiendo detrás de una rima inteligente. Dime la verdad. No solo cantes la nota, conviértete en la nota. Lentamente, dolorosamente,
una colección de canciones comenzó a emerger. Eran canciones nacidas de su vida, el grito quieto por su madre, la ira hirviente por un mundo de desigualdad, la esperanza frágil por un futuro en el que acababa de empezar a creer. Wembley, con su toque magistral, la ayudó a arreglarlas, encontrando la progresión de acordes perfecta para elevar una letra, la instrumentación despojada perfecta, a menudo solo piano, guitarra acústica y su voz para dejar que la emoción brillara. Trabajaron en una burbuja, un santuario de creación pura. Estaban casi listos para empezar a grabar un demo. Maya sintió una alegría que no había sentido en años. El mundo exterior, el mundo de alquiler y facturas, todavía existía, pero parecía distante, manejable. No sabía que su santuario estaba siendo vigilado. Dominique Sterling no había olvidado. Su humillación había festejado, creciendo en una vendetta fría y obsesiva. Sus investigadores le habían alimentado un flujo constante de información. Los viajes diarios de Maya al brownstone de Wembley, la naturaleza de su colaboración. Podría haberla aplastado fácilmente al principio, una demanda, una amenaza. Pero eso era demasiado simple. No borraría el recuerdo de esa noche. Quería dejarla construir su sueño, dejarla probar el éxito, solo para ser él quien lo destrozara en pedazos. Hizo unas llamadas. Se reunió con ejecutivos en Omnisound, uno de los últimos sellos discográficos mayores, un Vigimes conocido por tragar competidores más pequeños. No hizo amenazas. Hizo inversiones. Compró una participación controladora en su corporación matriz de medios. Fue un movimiento que pasó desapercibido por el mundo financiero, una adquisición pequeña para un hombre de su estatura, pero le dio un nuevo arma poderosa. Una tarde de otoño fresca, mientras Maya y Wembley perfeccionaban la pista final para su demo, un coche negro elegante se detuvo fuera del brownstone. Un hombre en un traje caro llevando un maletín de cuero subió los escalones y tocó el timbre. Wembley respondió, una mirada confundida en su rostro. ¿Puedo ayudarlo, Arthur Wembley? El hombre preguntó. Mi nombre es Jonathan Pique. Soy del departamento legal en Omnisound Records. Le entregó a Wembley un sobre grueso. Recientemente adquirimos el catálogo posterior de su antiguo sello, Soulfire Records, que ha estado defunct por 20 años. Según la sección 11b de su contrato original de 1983. Una cláusula de no competencia y exclusividad permanece en efecto. Está contractualmente prohibido de producir música para cualquier artista no firmado con nuestra familia de sellos. Esto es una orden de cese y desista. Si continúa trabajando con la artista no firmada Maya Reyes, nos veremos obligados a tomar acción legal que lo bancarrotará y la pondrá en lista negra en cada esquina de esta industria. Wembley se quedó en la puerta, la carta temblando en su mano, su rostro ceniciento. Detrás de él, Maya vio la melodía alegre que acababan de crear muriendo en su garganta. El silencio que llenó la habitación ahora no era uno de reverencia o shock. Era el silencio frío y muerto de una trampa cuidadosamente tendida cerrándose. La carta de cese y desista no era solo un documento legal. Era una declaración de guerra. Era un fantasma invocado de un contrato de 30 años con un sello discográfico que había convertido en polvo hace mucho. Arthur Wembley, un hombre que había navegado las aguas infestadas de tiburones de la industria por décadas, vio la crueldad meticulosa en cada cláusula. El acuerdo de no competencia era a prueba de balas, una jaula legal perfecta. Esto no era una maniobra corporativa estándar. Era un asesinato dirigido, y ambos sabían quién había apretado el gatillo. Es Sterling, dijo Wembley, la carta temblando ligeramente en su mano. La pelea se había drenado de su rostro, reemplazada por una profunda fatiga. Omnisound no desenterraría un fósil como Soulfire Records por su cuenta. Él está detrás de esto. Compró una pieza de la compañía solo para poner sus manos en este contrato. Está usando todo el peso de la industria para aplastarnos. Desesperación, fría y asfixiante, envolvió a Maya.
Por 2 meses había vivido dentro de un sueño, un santuario de música y esperanza. Ahora la realidad brutal del poder de Dominique Sterling había atravesado las paredes. Era un maestro de un juego que ella no sabía cómo jugar, usando armas que no podía ver. Tener su sueño devuelto solo para que se lo robaran tan viciously era una forma única y terrible de tortura. Así que gana, susurró, las palabras sabiendo a ceniza. Después de todo esto, solo llega a decidir que no se me permite cantar, y eso es todo. Por varios días, un silencio pesado llenó el brownstone. La música se había detenido. Arthur miró su Steinway, como si fuera una lápida para un futuro que acababa de morir. Pero dentro del viejo productor, debajo de la fatiga, las brasas del espíritu de un luchador comenzaron a brillar. No se había convertido en una leyenda rindiéndose. No, gruñó, golpeando su puño en una pila de partituras. La violencia repentina de ello hizo saltar a Maya. Ese hijo de puta arrogante no gana. Comenzó a caminar por la habitación. La fatiga en sus ojos reemplazada por un brillo estratégico peligroso. Está usando las armas viejas, abogados, contratos, máquinas corporativas. Piensa que puede controlar todos los canales oficiales, pero ¿qué pasa cuando no usa sus canales? Se detuvo y miró a Maya, sus ojos ardiendo. Nos ha cortado de los estudios, los sellos, la radio. Bien, los pasaremos por alto todos. Construiremos nuestro propio escenario, nuestra propia estación de radio, nuestro propio sello discográfico justo aquí en esta habitación. El plan era un golpe maestro de simplicidad desafiante. El contrato de Sterling prevenía a Wembley de actuar como productor en una grabación comercial. No decía nada sobre un viejo filmando a su amiga cantando en su propia casa. Transformaron la sala de estar no en un estudio, sino en un escenario para uno. Wembley abandonó todo pensamiento de equipo profesional. En cambio, apoyó su smartphone en una pila de libros. No había luces especiales, no tableros de mezcla, no ingenieros. Sería solo Maya, la acústica natural de la habitación y la verdad. Era una laguna legal, pero más importante, era una declaración artística. Su arma más grande contra el poder manufacturado de Sterling era su propia autenticidad cruda. Eligieron grabar la canción que lo había empezado todo, la que había vertido su alma en el restaurante. Ahora tenía un nombre, Voice of My Own. El video resultante era completamente simple y profundamente poderoso. Era un solo shot inmóvil de Maya al piano, su rostro canalizando toda la frustración y esperanza de su viaje. Su voz, libre de cualquier pulido de estudio, era una entidad viva, dolorida, elevándose y unapologéticamente real. Cuando terminaron, Wembley creó una nueva cuenta anónima de YouTube. Subió el video con un título simple, Maya Reyes, Voice of My Own Life from a Living Room. Para la descripción, escribió una sola oración poderosa. Intentaron silenciarla. Escucha por qué. Luego envió el enlace a un puñado de blogs de música independientes y a Kevin, el ayudante de mesero de Aria Grande. Las primeras 24 horas fueron agonizantemente tranquilas. El conteo de vistas apenas se movió, pero luego una blogger de un sitio indie respetado llamado The Sonic Truth vio el video. Recordó los susurros sobre el incidente en Aria Grande y escribió un post apasionado con el titular, recuerda a la mesera que silenció a un multimillonario. Esta es ella. Ese post fue la chispa que encendió un incendio forestal. El enlace de YouTube explotó a través de las redes sociales. El conteo de vistas subió de cientos a miles, luego a cientos de miles. La sección de comentarios se convirtió en una cascada de apoyo emocional. La gente sintió la honestidad, la lucha de David y Goliat en el video simple. En su penthouse, Dominique Sterling vio los números subir con furia fría. Había usado un martillo corporativo solo para que ella se deslizara por las grietas. Inmediatamente desplegó su arsenal de artes oscuras digitales. Trolls contratados inundaron los comentarios con negatividad.
Artículos anónimos aparecieron en sitios de chismes pintando a Maya como una fraudulenta manipuladora y el video como un truco de marketing cínico. Pero su ataque falló espectacularmente. La audiencia vio el esfuerzo transparente para desacreditarla y su apoyo se volvió aún más feroz. Su historia ya no era solo sobre una canción. Era una batalla entre una artista genuina y un bully poderoso invisible. Al final de la semana, el video había superado los 5 millones de vistas. Rolling Stone lo presentó en su sitio web. Maya Reyes era la historia musical más grande del mundo. Desde su Brownstone tranquilo, Maya y Artur vieron al mundo abrazar su canción. Habían pasado por alto la máquina de Sterling y dejaron que la gente fuera el juez. Pero mientras miraban la ola de apoyo, ambos sabían que esta victoria provocaría una respuesta desesperada del hombre que habían derrotado tan públicamente. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba a punto de entrar en su etapa final más peligrosa. Dominique Sterling no toleraba el fracaso, especialmente el suyo propio. El éxito viral de Voice of Maya aún era una burla pública de su poder, y su respuesta fue tan rápida como venenosa. Dado que no podía silenciar la canción, decidió asesinar el carácter de la cantante. Sus vastos recursos fueron movilizados para una campaña de difamación a gran escala. Sitios web de tabloides alimentados por su máquina de PR comenzaron a publicar un flujo de artículos tóxicos. Titulares como La mesera maquinadora, como Maya Reyes orquestó su gran oportunidad, y mesera y productor deshonrado en oferta engañosa por fama comenzaron a circular. Torcían su historia, pintándola como una oportunista manipuladora, y a Artur como un depredador lavado. Internet, que había sido su salvación, ahora se sentía como un coliseo donde la arrojaban a los leones. El volumen puro de mentiras era mareador. Por cada comentario de apoyo, ahora había uno cruel haciendo eco de los tabloides. El mundo digital que Sterling había perdido estaba siendo envenenado por su influencia, y la negatividad comenzó a filtrarse en el espíritu de Maya, erosionando su confianza recién encontrada. No puedo hacer esto, Artur, dijo una noche, su voz temblando mientras miraba su teléfono. Está torciendo todo. Está convirtiendo nuestra música, nuestra historia en algo feo. Tal vez deberíamos parar. Artur Wembley miró el miedo en sus ojos y vio la sombra del hombre contra el que luchaban. No. Dijo, su voz un gruñido bajo y firme. Esto es lo que hace. Crea caos y duda porque no puede competir con la verdad. Nos está peleando en las sombras de Internet. Así que, lo arrastramos a la luz. Traemos esto de vuelta a la única cosa que no puede fingir o manipular. Una habitación real con gente real y una voz real. Su plan era audaz. Realizarían un concierto único de una sola noche, no en una sala de conciertos pulida, sino en The Big Terrain, el club legendario de Greenwich Village, donde la autenticidad era la única moneda que importaba. Lo anunciaron con un solo tuit. Una noche solo, The Big Terrain. Miércoles a las 9 de la noche, no streams en vivo, solo música. Paga lo que puedas en la puerta. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La capacidad limitada del club se agotó en minutos. El enfoque de paga lo que puedas lo convirtió de un concierto en un movimiento, una postura contra la máquina comercial. En la noche del show, Bleecker Street era un mar de gente, una multitud masiva reuniéndose con la esperanza de presenciar el siguiente capítulo de la historia. En el backstage en el pequeño vestuario marcado con graffiti. Maya sintió una ola de terror que amenazaba con ahogarla. Sus manos eran como hielo. Artur, no puedo enfrentarlos. ¿Y si tenía razón? ¿Y si solo soy una mesera que tuvo suerte? Artur agarró sus hombros, su mirada estable y fuerte. Escúchame. No eres una mesera. No eres un video viral. Eres una músico. Esa es tu verdad. Ve allá y cuéntala. Mientras Maya caminaba hacia el escenario, un revuelo en la parte trasera del club llamó su atención. Un camino se estaba clearing a través de la multitud y caminando a través de él estaba Dominique Sterling.
Flanqueado por sus guardaespaldas, fue escoltado a una cabina VIP con una vista clara del escenario. No había venido para ser convertido. Había venido para verla fallar, para verla desmoronarse bajo la presión que había creado. Encontró su mirada desde el otro lado de la habitación y dio un leve smirk confiado, un recordatorio final de que creía que estaba en control. Ese smirk fue una chispa en yesca seca. En ese momento, el miedo de Maya se quemó, dejando atrás un núcleo de resolución pura y fría. Caminó al micrófono, su vieja guitarra colgada sobre su hombro. El club abarrotado cayó en un silencio reverente. Hace unos meses, comenzó, su voz estable y clara. Un hombre en un restaurante me dijo que cantara por mi cena. Pensó que mi voz era una broma. Un murmullo recorrió la audiencia. Sabían exactamente a quién se refería. Se equivocó. Mi voz no es una broma. Es la única cosa que verdaderamente poseo. Y esta noche, no estoy cantando por mi cena. Estoy cantando por cualquiera que alguna vez le hayan dicho que se calle. Esto es para ustedes, comenzó a tocar. Las canciones que ella y Arthur habían elaborado llenaron la habitación histórica crudas y poderosas. Cantó de grief, de ira, de amor y de esperanza. La audiencia estaba cautivada no solo por la calidad de su voz, sino por su honestidad shattering. Era más que un concierto. Era una comunión. Por una hora lo sostuvo en la palma de su mano, su música un escudo contra el cinismo del mundo exterior. Guardó Voice of Maya aún para cerca del final y la multitud cantó junto con una pasión que sacudió los cimientos del pequeño club. Pero mientras los aplausos finalmente se desvanecían, levantó una mano. Gracias, dijo, su voz suave pero llevando un filo de acero. Tengo una canción más para ustedes esta noche. Es una nueva. Se llama El Rey de Nada. Miró directamente a la cabina de Dominique Sterling. Comenzó a tocar una melodía simple y haunting en su guitarra. Luego cantó. Las letras no eran una alusión vaga. Eran un retrato pintado con el ácido de la verdad. Verso por verso lo desmanteló. Cantó de un hombre que construía torres de oro para esconder su alma hueca. Un hombre que compraba aplausos pero nunca podía ganar respeto. Un hombre que confundía miedo con amor. Describió sus victorias vacías y el rastro de personas rotas que dejaba a su paso. Un rey solitario gobernando un imperio de polvo. Era una ejecución pública puesta en música. La audiencia estaba congelada, sus cabezas girando de Maya en el escenario al multimillonario en su cabina que se había convertido en el coprotagonista involuntario del show. El smirk confiado de Sterling había desaparecido hace mucho, reemplazado por una máscara pálida y rígida de furia. El hombre que controlaba todo estaba siendo despojado por nada más que una chica y una guitarra, y era completamente powerless para detenerlo. Ya no era un titán temido. Era el sujeto de una canción simpática, y toda la habitación era su jurado. Cuando la nota final condenatoria se desvaneció, hubo un latido de silencio profundo antes de que la habitación estallara en un rugido ensordecedor. No era solo aplausos por una canción. Era un veredicto. Sterling se levantó abruptamente, su rostro una tormenta de humillación. Se volvió para irse, pero la multitud unificada e inmóvil bloqueó su camino. Por primera vez, estaba atrapado. Un villano expuesto en el acto final. 100 teléfonos se levantaron no para filmar a Maya, sino para capturar su salida gracilis y pánica mientras se empujaba hacia la puerta. Esa noche en The Bitteren se convirtió en leyenda. El footage de la huida de Sterling se volvió viral, un postscript inmortal a la historia de Maya. Por la mañana, tenía ofertas de cada sello mayor, todos desesperados por firmar a la artista que había derribado Singing and Deadly a un titán. Con Arthur como su guía, las rechazó todas. Firmó un acuerdo de distribución Landmark con un sello independiente que le concedió lo que más valoraba, propiedad completa y control creativo. Su álbum debut, titulado Simply the Watrous, fue lanzado con aclamación crítica y comercial.
Un disco acústico crudo que el mundo había estado hambriento. La carrera de Dominique Sterling nunca se recuperó. La humillación pública coupled con la backlash de accionistas forzó su renuncia. Se desvaneció de la vida pública, un rey que había perdido su reino. Maya Reyes, sin embargo, acababa de comenzar a construir el suyo. Continuó tocando en teatros históricos en lugar de Arena sin alma. Y usó su éxito para lanzar una fundación para músicos jóvenes de familias de bajos ingresos, asegurando que ninguna voz fuera silenciada por falta de recursos. Había ganado no destruyendo a su enemigo, sino permaneciendo inquebrantablemente fiel a sí misma. La historia de Maya es un recordatorio poderoso de que nuestro valor no está determinado por nuestro título de trabajo, nuestra cuenta bancaria o las opiniones de aquellos que nos miran por encima. Está determinado por el fuego que llevamos dentro y el coraje para dejarlo ver. Pasó de ser una mesera invisible a una fuerza innegable, no cambiando quién era, sino finalmente abrazándolo. Su viaje nos muestra que el arma más poderosa contra la arrogancia y la crueldad no es la ira, sino la autenticidad inquebrantable. No solo ganó un contrato discográfico. Reclamó su alma e inspiró a millones en el proceso. Si la historia de resiliencia y coraje de Maya tocó una cuerda en ti, por favor dale like a este video para ayudar a que llegue a más personas que necesitan oírlo. Compártelo con alguien que conozcas que tenga una voz poderosa en cualquier forma que el mundo necesita oír. Y lo más importante, presiona ese botón de suscribirte y toca la campana de notificaciones para más historias verdaderas increíbles sobre personas ordinarias que encontraron la fuerza para hacer cosas extraordinarias. En los comentarios abajo, cuéntanos cuál es un sueño que nunca has abandonado.